nuestra ama, nuestra vida, ha tenido diferentes interpretaciones durante la cultura, ¿no? Nosotros hemos tenido a Motokomari y todo ese amor que hemos tenido a la tierra. Y para darle otro concepto diferente, ¿no? Todo lo que se supone que nos da la alimentación, la comida, hemos traído a Giovanna Rodríguez. Giovanna Rodríguez es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Desde muy joven se sintió atraída por las antiguas culturas precolombinas y así trabajó promoviendo recursos turísticos peruanos, su país de origen, Perú. Esta actividad le permitió recorrer lugares fascinantes como los centros arqueológicos de Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, y años más tarde fue profundizando en el estudio de los vínculos de estos lugares y las construcciones megalíticas de Europa. Actualmente investiga y profundiza en estos temas y en 2020 publicó su libro Tierra Madre, Retorno a la Sabiduría Ancestral, con Ediciones Obelisco. Ella nos va a hablar de la ponencia titulada La conexión con la Tierra. Sí, bueno, quería comentar para iniciar el tema sobre la Madre Tierra. Nosotros tenemos desde nuestros orígenes una conexión con la Madre Tierra muy fuerte, muy arraigada con el ser humano. El ser humano en un principio caminaba por la Tierra y estaba conectado a la Tierra. Ahora no estamos conectados, estamos desconectados de la Tierra. Es como si tuviéramos un aparato eléctrico y lo tenemos desenchegado, o sea, quitado la corriente. Necesitamos volver a conectarnos con la Madre Tierra. Eso es el motivo de la ponencia de hoy día. Entonces, vemos en la figura que hay una persona que nosotros pensamos, que hay una persona que nosotros pensamos, Sí, por favor. Bueno, porque pensamos que es una persona muy retrasada en su cultura, pero esta persona donde se encuentra sabe perfectamente orientarse hacia dónde tiene que ir. Muchas gracias. Sabe perfectamente orientarse hacia dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer y qué es lo que puede comer y de qué se puede alimentar y también cómo se puede curar con las plantas de ahí. Eso quiere decir que era una persona sabia y conectada con su medio, que ahora justamente es lo que nos pasa. Tenemos que conectarnos con nosotros, con la tierra. Si retrocedemos en nuestra historia, la que podemos corroborar de alguna manera qué es lo que sucedía, vamos a ver que nuestros antepasados iban a las cavernas, en este caso es la Cueva del Castillo, que está en Cantabria, que tiene la mayor antigüedad que científicamente sea aceptada, también está, bueno, de 40.800 años. Pero eso es nada en nuestra historia, pero es la prueba de que ellos iban a estos lugares a conectarse, el chamán iba a estos lugares a conectarse con otras dimensiones, a conectarse también, el chamán sabía conectarse también con la tierra, pero iba a estos lugares que ellos consideraban había una energía especial y se acercaban allí. Y en ese sitio han dibujado manos, dibujos abstractos y también de animales y antropomorfos. Entonces tenemos toda una historia que no sabemos por qué ellos iban hasta ahí y ponían, pintaban o grababan pinturas rupestres porque lo hacían, no lo sabemos. Están los científicos analizando qué causas podrían ocasionar esto. Lo que sí es cierto es que desde ese momento el ser humano se trataba de conectar con la tierra y también con otras realidades. Aquí tuve la oportunidad de estar, que es la cueva del Moro Chufín, también en Cantabria. Como podéis ver a este lado, hay un oso y un oso que tiene cuernos, ¿sí?, de ciervo. Este representa a un chamán
empoderado como un oso, con la energía de un oso, y los cuernos de ciervo es que se está comunicando con otras realidades. Eso quiere significar, porque tenía la capacidad, no todos podían hacerlo, eran personas entrenadas y personas que a veces traían de nacimiento algún rasgo especial y por eso desde pequeños les enseñaban y estaban entrenados para esto. Y llama la atención, es muy grande el oso. Si tenéis alguna vez la oportunidad, os aconsejo de poder visitar esta cueva, la cueva de Chufín, igual que la cueva del Castillo. Vamos, también es la época paleolítica, es la época de las cuevas y son la Venus de Wingendorf en Austria, que tiene 27.000 años. Son las primeras representaciones de la Madre Tierra. Era tal su querer acercarse a ella, su veneración, que hicieron estas pequeñas estatuillas donde vemos rasgos prominentes de senos, caderas y tratando de explicar que este ser al que ellos le rendían veneración era una veneración a la fertilidad de la tierra, a la renovación constante de la tierra y a que le proveía todo lo necesario para poder vivir. Nuestros ancestros tenían ese conocimiento, esa actitud hacia ella. Entonces, han pasado muchos milenios y ellos mantuvieron esa veneración. Desde que antes de la historia de las cuevas del Paleolítico, mucho antes, hacían esa veneración, pero ahí es una representación de ello. Esta es otra Venus, Venus de Gargarino, en Rusia de hace 25.000 a 20.000 años. Igualmente, como vemos, los rasgos prominentes es de la fertilidad y la renovación constante y del ser que les ayudaba a la vida y al mantenerse en el planeta. Estas Venus están se encuentran desde la zona de Siberia hacia la zona donde nosotros estamos, hasta España. Estas representaciones de la Madre Tierra. Y aquí ya avanzamos en nuestra historia y llegamos a la primera civilización que se conoce, por lo menos la que los científicos o los estudiosos se ponen de acuerdo, que es la Sumeria. En esta está Namu, la diosa del océano primigenio. Es la madre de todos los dioses, creadora del cielo y de la tierra. El océano primigenio es un concepto que es muy antiguo. Es en un tiempo en que como que todo estaba dormido y que ahí nació la vida, en un océano. Más adelante veremos cómo. Este es como la historia de Egipto. Isis, que es la madre de Horus. En esta diapositiva, Isis le está dando de beber a Horus, le está dando sabiduría. Isis es considerada igualmente la madre tierra. Y también es la dadora de vida, la de fertilidad, e igualmente que en las culturas anteriores. Como sabemos, Isis era la esposa de Osiris, ¿no? Y tiene, la historia es, tiene a Horus, pero la historia es que Osiris tenía campos fértiles y tenía pues la gente que estaba con él, sus súbditos, lo querían muchísimo y gozaba de una estabilidad en la zona de Egipto. Y su hermano Set, envidioso de la situación de él, con otros 72 también prominentes personajes de Egipto, le hace una emboscada a su hermano. Él lo que quiere es deshacerse de su hermano y entonces toma las medidas de su hermano para hacer un cofre bellísimo, lleno de
suntuoso y organizan una fiesta. Y en esta fiesta, Osiris y todos son invitados a entrar a este cofre. Este cofre tenía la particularidad que, como tenía las medidas de Osiris, las personas que entraban pueden ser más grandes o más pequeñas. Y si a alguien le encajaba el cofre, se quedaba con el cofre. Entonces, Osiris no tiene mayor interés, pero sí que se acerca e ingresa a este cofre y es inmediatamente cerrado el cofre y metido a las aguas del Nilo, con lo cual Osiris muere en el Nilo. Y Isis, cuando se fue informada de todo esto, lo buscó y lo encontró. Y nuevamente Set vuelve a coger el cuerpo de Osiris y lo divide en 14 partes. Y de esas partes, también Isis con el tiempo vuelve a encontrarlas, no 14 partes, sino 13 partes. Y no encuentra la parte que es del falo de Osiris. Y con la magia, a través de la magia, sí tiene relaciones con Osiris y tiene a Horus. Entonces Horus es el hijo de la magia, además del ser humano, de la materia, ¿no? La diosa madre tiene para los antiguos que es la diosa primigenia, es la primera diosa, la primera deidad. Es la señora de las aguas y de las tierras. Es la creación y la fertilidad. Representa los ciclos de la vida. Es la sabiduría y magia. Es la regeneración continua. Si no nos regeneráramos continuamente, el ciclo se rompería y dejaríamos de vivir. Entonces es lo cíclico. Es la dadora de vida. Eso es lo que significa para todos los antiguos, ¿no? Hay un momento que hay un corte en todo esto y se deja de venerar a la tierra, se deja de venerar a la madre y se comienza el patriarcado, pero eso es una historia larga también y la podemos dejar para otra ocasión. Los nombres de la diosa durante nuestra historia: Namu, como acabamos de ver, diosa sumeria, que es del origen del cielo y de la tierra, y Nana, que también es diosa sumeria de la fertilidad. Isis en Egipto, Cibeles, la diosa griega de la madre tierra, Astartet, Fenicia, culto a la madre naturaleza. Demeter, diosa griega de la naturaleza, Ceres, y así sucesivamente encontramos a Freya, diosa nórdica, a Ana y Dana en Irlanda, Yemayá, la diosa del mar en África, diosa de la fertilidad, la Pachamama de los pueblos andinos, Tonantzin, diosa azteca. En todo el planeta, no es solamente los que he mencionado, se toman muchísimos nombres para honrar y venerar a la madre. Esta es la tierra, la hermosa tierra en que vivimos y que a veces nos olvidamos. No sabemos si los otros planetas que también sean habitables, y que haya otros seres que habitan, que es la gran probabilidad que existan más seres, tengan un hermoso planeta con los recursos que tiene este planeta, con la fuerza que tiene este planeta para regenerarse. Según un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, nuestro planeta ha sufrido por lo menos 5 grandes extinciones. Si ha sufrido 5 grandes extinciones, ¿cuál es la capacidad de este planeta, de la madre tierra, en regenerarse y volver a estar viva? Tenemos que considerar que es un planeta al cual pues tenemos que querer muchísimo y agradecer que haya hecho esa lucha por la vida. Es un planeta que tiene una gran capacidad de regenerarse, como acabamos de decir. Los seres vivos dependemos de la fertilidad del planeta para la vida. Vamos a cambiar un poco el tema hacia los pueblos originarios.
O sea, hemos hablado de nuestros ancestros desde las cuevas, pero mucho antes sabemos que también veneraban a la madre, veneraban a la tierra, veneraban al sustento de todo lo que los rodeaba. Los pueblos originarios mantienen algunas de esas costumbres y sus tradiciones. Tienen es un gran recipiente de información. Los científicos hoy en día están yendo a hablar con ellos porque muchas de sus creencias tienen un fundamento y están coincidiendo con nuevos avances científicos y avances también históricos. Aquí, bueno, vemos un poco de los sitios como los de Australia, los Sami en Europa, los indios nativos de la selva o los quechuas de los Andes. Quechuas, aymaras y hay muchísimos más. Pero los hay en todos los continentes. No hay continente que no tenga pueblos originarios que mantienen sus tradiciones. En el Foro Permanente de la Organización de las Naciones Unidas para los Temas de los Indígenas han dicho que los pueblos originarios o los pueblos de tradición hacen la historia de nuestro mundo y su presencia ayuda a conservar y proteger el medio ambiente. Mantienen una historia y además su forma de conectarse con la tierra hace que se conserve y se protege el medio ambiente. Contribuyen. Son los guardianes de la tierra, también lo han dicho esto. No se puede hablar de conservación sin hablar de pueblos indígenas y su rol como guardianes de más delicadas tierras y aguas, expresó Gretel Aguilar, directora regional de la Oficina de México, América Central y el Caribe en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Son muchos los que hablan de esto, pero es un ejemplo de los que han citado a los pueblos originarios. Por otro lado, la conocida organización conservacionista WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, ha declarado que el 80% de las ecorregiones más ricas del mundo están habitados por comunidades indígenas. Son sus costumbres con el medio los que nos ayudan también a comprender y enriquecer nuestro conocimiento. Somos nosotros mismos, o sea, no es que ellos son muy antiguos o tienen conocimientos muy antiguos, somos nosotros mismos, o sea, son personas que también están en el planeta compartiendo actualmente nuestra vida en el planeta y nos pueden aportar porque mantienen los conocimientos antiguos. Y hay una forma que los mantienen que es muy importante. Hay muchas lenguas vivas, como la vasca. Y el euskera, ¿no? Y eso es importante porque a la hora de transmitir información, no es lo mismo transmitir información de algo que se estudia, de una lengua que ya no se practica, sino con el sentimiento y la idea que tiene una lengua que se practica. Es muy importante por eso el mantenimiento de las lenguas, porque también es la forma de ver y sentir sobre lo que nos rodea. Sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. Sus tradiciones están basadas en una relación cercana con el medio que habitan. Sus mitos y leyendas explican las historias de sus orígenes, como hemos visto. Detrás de ello, cuando estudian, realmente no son historias sin sustento. Parece ser que tienen que ver con hechos reales, ¿no? En Perú tenemos la historia de la creación del Imperio Incaico, Manco Cápac, Mamahoyo o los 4 hermanos Ayar. Cuando se ha ido a buscar, se las estudiaba en el colegio como mitos y leyendas, pero han comenzado a revisar y tienen sentido y además tienen fundamento y están ayudando a conocer la historia antigua de nuestros países de los Andes. En este caso, como sabéis, el Tahuantinsuyo abarcaba muchísimos países que actualmente están separados, ¿no?
los territorios. Los pueblos originarios hablan sus lenguas, mantienen la historia viva, lo que acabo de comentar, transmiten oralmente a sus descendientes su cosmovisión. Entre los pueblos originarios más antiguos están el de Australia, los Anangus, que tienen una historia de 60.000 años y siguen con sus tradiciones. Es uno de los pueblos más antiguos. Esta es una de sus pinturas rupestres, que no se sabe bien qué son. Hay muchas interpretaciones, pero son pues sus mitos, sus leyendas, sus historias. Los pueblos originarios ven la naturaleza como una fuente de vida. En los países desarrollados ven, hasta hace no mucho, porque yo creo que estamos cambiando, ven como una fuente de recursos. O sea, es un cambio, una fuente de vida, una fuente de recursos, no es lo mismo. Los pueblos originarios se sienten parte de la naturaleza, se sienten uno con ella, con el planeta, saben convivir y comunicarse con él. O sea, el sentirse uno con la naturaleza, no te sientes ajeno a ella, pero sentirte uno con todo lo que te rodea te cambia. Y entonces nosotros, para poder llegar a esa complementariedad con todo lo que nos rodea, vamos a tener que comenzar nuevamente, o sea, poco a poco, sintiéndonos que lo vamos a lograr y que es posible esta reconexión. Hemos perdido esos lazos, no quiere decir que no sintamos, pero hemos perdido los lazos primigenios con ella. En el caso de un terremoto, por ejemplo, los animales de la naturaleza alertan. Antes los seres humanos no necesitaban que te alerte los animales de la naturaleza, ellos lo sentían y lo percibían. Pero sí es cierto que los pueblos originarios, los pueblos de tradición, saben que es un comportamiento extraño a los animales y qué animales y por qué, y entonces actúan en consecuencia y saben prevenir en caso de un terremoto y toman las medidas necesarias para salvaguardarse también. Pero eso es, antes eran los propios seres humanos los que percibían esto. Saben, de acuerdo a los cambios de la naturaleza, cuál es el mejor momento para realizar la siembra y la cosecha. Saben, por ejemplo, si un árbol, que ellos conocen este árbol, en qué momento está, que se han caído las hojas, cuáles son las últimas hojas que se han caído, y en eso saben en que en ese momento tienen que sembrar o cosechar. O cuando la tierra está húmeda, ellos pisando sobre la tierra y sacando la tierra hacia afuera, ven que en ese momento tienen que sembrar. O sea, tienen muchísimos conocimientos y los podemos utilizar. ¿Sí? En los Andes, la cosmovisión andina, una montaña y un ser humano tienen una parte física o profana y una parte espiritual o sagrada. La montaña o cualquier ser vivo que forma parte del mismo entorno es un hermano o parte de su familia. Esto es muy interesante porque ellos no nos ven solamente como físico, sino que cada ser humano tiene su parte espiritual y su parte material. Pero una montaña o un animal también tiene su parte espiritual y su parte material, aún las piedras y aún la tierra tienen su parte espiritual y su parte material. ¿Y qué quiere decir? Que ellos consideran que todos los seres que están en el entorno más próximo y cercano es su familia, son sus hermanos, ¿no? Y evidentemente si es su familia, no le va a hacer daño a su propia familia, entonces lo cuidan. Esto es cómo ellos lo ven desde su cosmovisión y cómo ellos cambian para tratar como suyo propio todo lo que les rodea. Y también a los otros seres humanos. O sea, los otros seres humanos que están en su entorno no son seres aparte, sino son seres cercanos a ellos, son su familia. Entonces, no es lo mismo que solo mi familia, sino el círculo familiar es mucho más amplio. Y
Bueno, la Pachamama, hay dos cosas con la Pachamama. Uno es el principio de respeto, que se acercan a ella con respeto. La Pachamama es la madre tierra para los Andes. Y el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad significa que ellos en momentos determinados le agradecen a la madre a través de ceremonias en que llevan ofrendas, ¿no? Encargados por un paco. Un paco es un sacerdote inca, o un sacerdote andino, no inca, perdón. Y la madre, cuando le reconoces y le haces una ofrenda, la madre te devuelve eso. Entonces, para que fluya todo con la debida movimiento, o sea, que se siembre y sea productivo y la tierra te dé todo lo que necesita, ellos hacen entregan a la tierra y la tierra les devuelve a ellos. Podemos pensar que todos los productos que se entrega a la tierra también son de la tierra, ¿sí? Pero es la intención con la que se hace, que ellos consideran que en ese momento se sella el pacto entre ellos y la tierra y hay un flujo continuo y lo mantienen. Están los sacerdotes, los pacos, haciendo el ofrecimiento a la tierra. Ese es el Lao Titicaca, que tuve la oportunidad de estar, es fabuloso, muy bonito, sí. Y aquí los Sherpas también para subir las montañas, como nosotros sabemos por las historias que nos llegan en la televisión, en el cine, ellos para subir las montañas hacen también ofrendas pidiendo permiso a las montañas para subir, permiso y la bendición para poderlo hacer. Lo hacen con sacerdotes budistas, ¿no? Pero también y son lugares muy distantes y tienen las mismas costumbres. Y no son solamente ellos, como lo estoy diciendo, son los pueblos originarios que tienen estas costumbres de agradecer a la tierra y antes de cualquier acción, antes de cualquier cosecha o de subir a sus montañas. Bueno, la tierra, lo que significaba para los hombres que nacieron, los primeros hombres que nacieron en nuestro planeta, no era un ser extraño que ellos tuvieran que ver y contemplar. Se sentían uno con ella y lo veían parte de ella, veían parte de las montañas, de los árboles, de los ríos, del cielo, se sentían uno con ella. Quería explicar algo también de antiguo, de todo, es sobre el orden, los conceptos. En Egipto, la diosa Map es la diosa del orden y de la justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que se ha creado es bajo un orden. Al transgredir ese orden, por ejemplo, al vertir en los ríos desechos que son dañinos a la tierra, ese orden se está transgrediendo. Es un concepto, o sea, no es una ley, pero es un concepto que viene a decir esto, que nosotros, la ley natural de la tierra es que tiene todo un orden y ese orden, ese sistema debe ser mantenido y debe ser respetado para que la tierra se mantenga en el tiempo con ese orden. Y eso es la diosa Map. La diosa Map, el dios At-Un, el dios de la creación, lo primero que creó después de salir del océano primigenio, del caos, lo primero que creó fue a la diosa Map, que es la diosa del orden. Para ser posible la vida, tiene que haber un orden. Entonces, es una regla, según lo que yo entiendo, el mantener ese orden. Pero en los Andes, muy lejos también de Egipto y no sin ningún nexo de comunicación, también existe los Andes, la chacana, que es una figura geométrica utilizada como un símbolo ordenador de conceptos matemáticos religiosos en el mundo andino, según Carlos Milla,
Villena, que es escrito el libro Génesis de la cultura andina. Están estudiando mucho esta figura porque a través de ella se planificaba y se construía también centros sagrados y centros y pueblos y lugares de hábitat, ¿no? Pero va más allá. Esta figura geométrica va más allá de las construcciones. Tiene que ver con el orden. Este es el mapa digamos, la costa peruana. Y hay un montón de puntos, entre ellos Cusco, Tiahuanaco, Nazca, muchísimos puntos que fueron previamente planificados para construir ahí diferentes santuarios o diferentes ciudades o diferentes lugares. Y llegaron hasta la zona de Tumbes, ¿no? Y hay una leyenda del dios Huiracocha que viajó por esos lugares y se hace esto. Esto es en Pumapunku, que es la figura de la chacana, pero se está, como yo voy a repetir, estudiando todo lo que va más allá de esta explicación de algo físico y seguramente que tiene que ver con el orden, mejor dicho, que tiene que ver con el orden. Otro concepto es la biosensibilidad. Hay la biodiversidad, hay los ecosistemas. Este concepto de biosensibilidad tiene que ver con la capacidad natural común a todo ser vivo, que es la capacidad de percibir de forma sensible las interrelaciones sutiles con el entorno inmediato, por medio de su comportamiento psicosensorial. Esta definición la ha hecho Raymond Montessori, que era un electroacústica y cristalografía, y Valéry Cousset, perdonen el francés, no, son dos franceses, y también tienen que ver con la geobiología. Pero esto es importante porque quiere decir que el ser humano, todo ser vivo, entre ellos el ser humano, tiene la capacidad de percibir de forma sensible por los sentidos las interrelaciones sutiles con el entorno inmediato y por medio de su comportamiento psicosensorial, sus sentidos. Son otros conceptos. Y volvemos a nuestro primer personaje, un ser humano por la tierra, en un principio, estaría seguramente sin estas pinturas, y caminando y totalmente conectado a todo, a los árboles, al suelo, pero la sensación de conexión era total. Y él era uno más de la creación, respetaba lo que estaba en su entorno, pero al mismo tiempo sabía de qué medios valerse para vivir y para curarse y se sentía de forma más amplia en la tierra. Se sentía uno con la tierra, se interrelacionaba con su entorno. Ahora lo que nos toca, para cerrar, es sentirnos parte de la naturaleza, depende de nuestros sentidos. Hemos estudiado, hemos razonado y seguimos razonando y estudiando. Es muy, muy bien, está en lo que tenemos que seguir haciendo, creo yo, pero tenemos que tener el concepto que para unirnos a la naturaleza necesitamos los sentidos, percibir, sentir y volver a sentir el aroma del mar, el ruido de los pájaros, y utilizando nuestros sentidos es que nos vamos a volver a conectar con la tierra, los cuales tenemos para volver a desarrollar para conectarnos con la madre tierra. Ir a los bosques, playas, montes, desiertos, con respeto y con conciencia, porque podemos ir y es como ir a un lugar, por ejemplo, como Machu Picchu, que tú vas y dices, bueno, ¡ay, qué bonito esta construcción! Le tomamos unas fotos y aquí, mira qué bien sale, y le tomamos otras fotos más, pero no te has enterado de nada de lo que es, o sea, lo que puede ser Machu Picchu. En cambio, si vas con un guía que te explique, mira, aquí pasaba esto, aquí sucedía lo otro, de verdad, pues será diferente. Y si vas con un respeto, esta era una construcción muy antigua, aquí era un santuario, será de forma diferente. Entonces, tenemos que llegar con respeto y conciencia. La naturaleza igual.
un árbol igual merece todo nuestro respeto y llegar hasta allí con una conciencia de lo que estamos haciendo, no dejando bolsas, ¿no? No haciendo daño a la naturaleza y equilibrándonos nosotros mismos también con ella. O sea, hay un mundo por descubrir y es hermoso, es muy bonito. Creo que yo, como lo comenté y lo creo, lo vamos a poder realizar y vamos a estar allí. Es paulatino, no podemos pensar que va a ser de un día para el otro. El ser humano, quería esta reflexión final, que es el ser humano, el cielo y la tierra. Esto es el Salar de Uyuni en Bolivia, y esto es hielo con agua y se refleja como uno solo. Y un ser humano es la unión con la tierra, el conocimiento, el profundizar en uno mismo, la conciencia de uno mismo, la unión con la tierra y la conexión con el cosmos. Los antiguos estaban muy preocupados también del cosmos y lo reflejan en sus construcciones, que muchas de ellas tienen que ver con la posición de las estrellas, las constelaciones, como son, por ejemplo, en la meseta de Gizeh, Keops, Kefren y Mecerino están de acuerdo de la misma manera que el cinturón de Orión, ¿no? Y muchas, en todas las construcciones antiguas tienen esta particularidad, que están hechas en relación al cosmos, a lo que nosotros denominamos el cosmos, ¿no? Nada, hasta aquí lo que quería decirles. Muchísimas gracias por la invitación.